Vamos a hablar sobre refrigerantes, su definición, vamos a conocer cómo se identifican, un poco de sus propiedades termodinámicas, físicas, químicas, presión, temperatura de trabajo, las curvas de presión, de volumen, la entalpía, las tablas de propiedades termodinámicas como la densidad, la entropía, las propiedades de vapor sobrecalentado y algunas de las condiciones que deben tener. Un refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. El ciclo termodinámico se basa en las propiedades de calor que poseen los fluidos. Varían según la presión, la temperatura ejercida sobre ellos, destacando líquido subenfriado, gas y mezcla. Los refrigerantes se identifican por números, después de la letra R, que significa refrigerante. Este sistema fue estandarizado por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Aire Acondicionado. Los refrigerantes se denominan por su fórmula, denominación química o por su denominación simbólica, numérica adoptada internacionalmente, como dijimos anteriormente. Para ello existen refrigerantes 22, 134, R141. Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante debe reunir ciertas propiedades termodinámicas, físicas. El refrigerante ideal sería aquel que pueda absorber toda la cantidad de calor. Propiedades termodinámicas. Son aquellas que tienen relación con el movimiento del calor. Estas propiedades se publican para cada refrigerante en forma de tablas. Esas tablas se dividen en dos secciones: propiedades de saturación del líquido y vapor, y propiedades del vapor sobrecalentado. Las primeras se dan comúnmente en intervalos de temperatura y las segundas se dan tanto a intervalos de presión como de temperatura. Propiedades termodinámicas: presión, temperatura, volumen, entalpía, densidad, entropía. Propiedades físicas y químicas: no debe ser tóxico ni venenoso, no debe ser explosivo ni inflamable, no debe tener efectos sobre otros materiales, no debe reaccionar con la humedad, debe ser miscible con el aceite, fácil de detectar cuando se fuga. Presión: las presiones que actúan en un sistema de refrigeración son extremadamente importantes. En primer término, se debe operar con presiones positivas, es decir, las presiones tanto en el condensador como en el evaporador deben ser superiores a la presión atmosférica. Si la presión en el evaporador es negativa, es decir, que se esté trabajando en vacío, hay riesgos que por una fuga entre aire al sistema. Por esto, el refrigerador debe tener una presión de evaporación lo más baja posible. Temperatura: hay tres temperaturas que son importantes para un refrigerante y que deben ser consideradas al hacer la selección. Estas son la ebullición, la crítica y la congelación. Volumen: cuando se comparan densidades de gases, es común expresarlas en volúmenes específicos. El volumen específico de un refrigerante es fase-vapor. No es otra cosa que el volumen en metros cúbicos o en litros que ocupará un kilogramo de refrigerante o condiciones normales. Esto es, a una temperatura de 20 grados centígrados y a una presión atmosférica de 101.3 kilopascales, que es lo mismo 14.7 psi. Entropía, historia. La entropía también se puede considerar como la cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados. Los símbolos con menor probabilidad son los que aportan mayor información. Por ejemplo, si se considera como sistema de símbolos a las palabras en un texto, palabras frecuentes como que, el, a aportan K información, mientras que palabras menos frecuentes como corre, niño, perro aportan más información. Si de un texto dado borramos un que, seguramente no afectará en la comprensión y se sobreentenderá. No siendo así, si borramos la palabra niño del mismo texto original, cuando todos los símbolos son igualmente probables. Distribución de probabilidad plana. Todos aportan información relevante y la entropía es máxima. Relación de la entropía con la termodinámica. La entropía de la teoría de la información está estrechamente relacionada con la entropía termodinámica. En la termodinámica se estudia un sistema de partículas cuyos estados X, usualmente posición y velocidad, tienen una cierta distribución de probabilidad, pudiendo ocupar varios microestados posibles, equivalentes a los símbolos en la teoría de la información.
La entropía termodinámica es igual a la entropía de la teoría de la información en esa distribución, medida usando el logaritmo neperiano multiplicada por la constante de Boltzmann, la cual permite pasar de nits, unidad semejante al byte, a julio sobre kilo. Propiedades del vapor sobrecalentado. En un sistema de refrigeración, el vapor saturado en el evaporador es sobrecalentado un poco en el momento que sale el evaporador, generalmente de 4 grados a 7 grados, y luego se sobrecalienta un poco más en la línea de succión. Al llegar al compresor se le agrega un sobrecalentamiento adicional por el trabajo por la compresión. En el condensador, algo de calor removido es latente y otra parte es sensible al sobrecalentamiento. Entropía y reversibilidad. Se trata de un proceso reversible, pues el calor que el sistema absorbe y desprende es igual al trabajo realizado, pero esto es una situación ideal, ya que para que esto ocurra los procesos han de ser extraordinariamente lentos, y esta circunstancia no se da en la naturaleza. Por ejemplo, en la exposición isotérmica de un gas, considerando el proceso como reversible, todo el calor absorbido del medio se transforma en trabajo, y Q es igual a trabajo. Pero en la práctica real el trabajo es menor, ya que hay pérdidas por razonamientos, por lo tanto los procesos son irreversibles. Refrigerantes halogenados. Bajo condiciones normales de operación, pueden utilizarse satisfactoriamente con la mayoría de los metales que comúnmente se usan en los sistemas de refrigeración, tales como acero, hierro fundido, bronce, cobre, estaño, plomo y aluminio. Sin embargo, en condiciones severas de operación como alta temperatura y en presencia de humedad, se afectan sus propiedades y reaccionan con los metales. El R717 no debe utilizarse con cobre o cualquier alineación de cobre como bronce, estaño y zinc, ya que el amoníaco se combina rápida y completamente con cualquier humedad presente. El R40 no debe utilizarse con aluminio en cualquier forma. Se forma un gas altamente inflamable y es grande en riesgo explosivo. El R764 en presencia de agua forma ácido sulfuroso, el cual ataca rápidamente el acero, al hierro y en menor grado a otros metales. Compatibles con los metales. Debe seleccionarse un refrigerante que no tenga ningún efecto sobre los metales. Algunos refrigerantes, afortunadamente muy pocos, bajo ciertas condiciones, tienen efectos corrosivos sobre algunos metales y producen reacciones químicas que forman productos indeseables o contaminantes. Entalpía es la propiedad que representa la cantidad total de energía térmica o contenido de calor en un fluido. Sus unidades son kilocal sobre kilogramo. Para la mayoría de los refrigerantes se considera que su entalpía es cero a una temperatura de saturación de menos 40 grados Celsius. Entonces, el calor agregado sustraído de un refrigerante desde un punto se considera que es su entalpía total. En la tabla se muestran los valores de entalpía de varios refrigerantes a una temperatura de menos 15 grados Celsius, excepto el R718, que está a 5 grados Celsius. Estas temperaturas se seleccionaron arbitrariamente para efectos de comparación. Para cada refrigerante se muestran los valores de entalpía en la fase líquida, el calor latente y la entalpía en la fase vapor. Entalpía de líquido saturado. Este valor es la cantidad de kilocalorías para cada kilogramo de refrigerante líquido saturado. Esto es, el líquido que se encuentra a su temperatura de saturación, como las que se muestran en la siguiente figura. Entalpía de evaporación. Esta es la cantidad de calor que requiere un kilogramo de líquido para cambiar a un kilogramo de vapor a temperatura constante. Este valor también se le conoce como calor latente de evaporación. En los sistemas de refrigeración, este cambio de estado de líquido a vapor ocurre en el evaporador. El cambio de contenido de calor o entalpía resultante se puede considerar simplemente como el trabajo teórico que puede realizar el refrigerante. Entalpía del vapor saturado. Un líquido antes de hervir tiene calor sensible. Cuando está en ebullición adquiere además calor latente. Entonces,
El calor total del vapor saturado debe ser igual a la suma del calor sensible del líquido más el calor latente de evaporación. Esto se expresa de la siguiente manera: Hg igual Hf más Hfg. Tabla de propiedades termodinámicas. Todas las propiedades termodinámicas vistas hasta ahora, tales como presión, temperatura, volumen específico y entalpía, se publican en forma de tabla para cada refrigerante. Estas tablas las elaboran los fabricantes de refrigerantes y algunas asociaciones relacionadas con refrigeración, y se pueden encontrar en libros de texto, manuales o boletines técnicos. En la siguiente tabla se muestra una parte de las propiedades termodinámicas del R22, en condiciones de saturación, donde se pueden observar, además de las propiedades ya vistas, otras como la densidad y entropía. Densidad. La densidad de un fluido puede definirse como su peso por unidad de volumen. Las unidades en que se expresa esta propiedad son comúnmente kilogramos sobre metro cúbico, o puede utilizarse también kilogramos sobre litro. Todos los refrigerantes tienen una tendencia a fugarse, y cuando esto sucede el refrigerante seleccionado debe ser fácilmente detectable. En la actualidad esto ya no es una deficiencia de ningún refrigerante, ya que se han desarrollado varios métodos para detectar fugas en cualquier refrigerante. Existen varios factores que determinan la tendencia de los refrigerantes a fugarse. Presión, viscosidad y densidad son una de ellas. Un poco de olor en los refrigerantes podría ser una ventaja, ya que en cualquier fuga, por muy pequeña, podría ser notada de inmediato y efectuarse la corrección de la misma, antes de perder todo el refrigerante o se haya ocasionado un daño mayor. Aunque un olor fuerte y picante como el del amoníaco ayuda a indicar la presencia de una fuga, también podría ocasionar pánico en lugares públicos o sacar la gente de sus casas y en general crear problemas más importantes que la simple pérdida de refrigerante. Por lo tanto, aunque un ligero olor podría ser ventajoso, un refrigerante sin olor será normalmente mejor que un olor extremadamente ofensivo. La excepción de estos son los refrigerantes que no tienen olor y son muy tóxicos, como el R170. Algunas veces se añaden a estos compuestos un olor irritante como medida de precaución. El método para probar fugas varía del refrigerante utilizado. Sin embargo, todos los métodos tienen un procedimiento común: aplicar presión al sistema con nitrógeno o dióxido de carbono. Esta es una precaución: nunca utilice oxígeno o acetileno para desarrollar presión. Al intentar detectar fugas, el oxígeno explota en la presencia de aceite. El acetileno se descompone y explota si se presuriza arriba de los 210 a 310 kilopascales. Tipos de detectores. Las fugas en los sistemas de refrigeración son usualmente muy pequeñas, por lo tanto los dispositivos detectores deben de ser muy sensibles. Los detectores de fugas pueden ubicarse en dos amplias categorías: los que señalan fugas en un punto específico y los monitores de área. Algunos de los dispositivos comúnmente empleados son soluciones de burbujas, que son el jabón, lámparas de haluro, detectores electrónicos, tintes fluorescentes y tintes de refrigerantes. Cada método tiene su ventaja. Soluciones de burbujas. El método de burbujas para detectar fugas es probablemente el más antiguo, como la necesidad de detectar fugas, pero aún tiene su lugar. Consiste en usar una solución jabonosa, la cual se aplica con cepillo o esponja sobre el área donde se sospecha que hay una fuga. El gas que pasa a través de la solución formará burbujas y de esta manera las podremos detectar fácilmente. Detección de fugas por medio de tintes. Los tintes tanto de refrigerante como fluorescentes son otra herramienta para ayudar a resolver problemas de fugas. El tinte de refrigerante dentro de un sistema producirá un color rojo brillante en el punto de la fuga. El refrigerante teñido de rojo se introduce en el sistema. Al escapar el refrigerante teñido por alguna grieta, el refrigerante se evapora y el tinte queda sobre la tubería en forma de una mancha roja, muy persistente, para asegurar una máxima detección de esta fuga. Lámpara de haluro. También se le conoce como antorcha o soplete de haluro. Esta ha sido utilizada durante muchos años para detectar fugas de refrigerante halogenadas. El principio sobre el cual funciona este detector es el siguiente: la mayoría de los sopletes
que utilizan alcohol, propano, acetileno, etc., arden con una flama casi incolora. Si se le coloca una tira de cobre a esta flama, seguirá siendo incolora. Sin embargo, si se pone en contacto con la tira caliente de cobre, aún la más pequeña cantidad de refrigerante halogenado, como es el R12, R22, R500 y R502, entre otros, la flama inmediatamente tomará un color verde claro. Debe ser miscible con el aceite. La miscibilidad del aceite y del refrigerante juega un papel muy importante en el diseño de los sistemas de refrigeración. La miscibilidad del aceite con el refrigerante se puede definir como la capacidad que tienen estos para mezclarse. Explica ampliamente la miscibilidad de los refrigerantes con los aceites, tanto minerales como sintéticos. Aunque la función del aceite es lubricar las partes móviles del compresor, no se puede evitar que algo de aceite se vaya hacia el sistema junto con el refrigerante, aun cuando se cuente con un separador de aceite. Por lo tanto, hay dos partes del sistema donde esta relación es de interés: el cárter del compresor y el evaporador. No debe reaccionar con la humedad. Todos los refrigerantes absorben humedad en cantidades variables. En un sistema de refrigeración, esta cantidad debe mantenerse por debajo del límite máximo permitido para que se pueda operar satisfactoriamente. Por lo tanto, es imperativo que se elimine la humedad de los componentes del sistema durante su manufactura y que se tomen precauciones para evitar que entren al sistema. Durante las operaciones de instalación o de servicio, los refrigerantes y los aceites son abastecidos por el fabricante con límites muy bajos de humedad. Se debe hacer un gran esfuerzo por mantener la humedad fuera del sistema de refrigeración. Debe ser un compuesto estable. En sistemas normales que estén razonablemente limpios y secos, la estabilidad del refrigerante no es un problema. La mayoría de los refrigerantes tienen una estabilidad adecuada para las condiciones donde se utiliza. Las temperaturas máximas recomendadas de exposición para diferentes refrigerantes se supone que el cobre, el acero y el aceite lubricante siempre están presentes en el sistema. Esas temperaturas límites se basan en la prueba de tubo sellado. De cualquier manera, son una buena guía para la operación de los equipos de refrigeración. Si no se exceden los límites, el sistema debe operar satisfactoriamente por bastantes años. Código de colores para cilindros de refrigerantes. Los contenedores utilizados para el manejo de refrigerantes, ya sea en granel, en tambores, latas o cilindros retornables o desechables, se codifican con algún color. Hace algunas décadas no había unificación de colores por parte de los fabricantes de refrigerantes. Posteriormente se estandarizó un código de colores adoptado mundialmente por los fabricantes, aunque no era un método oficialmente reconocido para identificar el contenido del cilindro, como sucedía con otros gases industriales tales como el nitrógeno, el acetileno y el oxígeno.